Bueno, soy Javier Vázquez, soy el responsable de la campaña de Lindano y coordinador de la Confederación Ecologistas en Acción. Vamos a hacer esta rueda de prensa para explicar un poco la situación de las intervenciones y de la Comisión de Peticiones. Y en primer lugar agradecer a todas y a todos los que os habéis enganchado para seguirnos y también a los grupos que les pasaremos ahora la palabra, Bildu y Izquierda Unida, que desde el primer momento respondieron a nuestra llamada y por eso, bueno, les pasamos la palabra para que expliquen un poco su impresión y su punto de vista. Después intervendrá Carlos Alonso e irá dando paso al resto de peticionarios. Adelante. Sira, Fernando. Sí, perdón, no tenía claro el orden. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Efectivamente, acabamos de salir de la comparecencia de las peticionarias y peticionarios por el asunto de la contaminación por lindano. Yo creo que ellos ahora lo ubicarán perfectamente, pero bueno, simplemente decir que es un plaguicida que se ha estado utilizando históricamente, altamente contaminante para el medio y absolutamente dañino para la salud de las personas porque es un cancerígeno brutal. Yo quiero agradecer el trabajo de las organizaciones populares que han estado peleándose este asunto. Nosotros, de alguna manera, lógicamente, apoyamos las demandas porque entendimos que son una cuestión de justicia y absolutamente necesarias. Y bueno, un poco sí que compartir un par de reflexiones, ¿no? De alguna manera, la falta de capacidad que ha habido para intervenir en un asunto tan grave como este a lo largo del tiempo. Estamos hablando en el caso de estas peticiones que se extienden desde el año 2013. Y un poco la falta de actividad de acción del propio Parlamento Europeo con los instrumentos que tenemos a nivel de la Unión Europea para intervenir a este nivel. Plantear que hay un par de elementos que nos han parecido prácticamente escandalosos por parte de la Comisión Europea. Plantean que no hay cobertura legal suficiente y la Comisión Europea, sin embargo, sí que tiene instrumentos para habilitarla. No hay un plan de descontaminación integral y lo que nos parece absolutamente singular es que se plantee que no les consta que haya contaminación, precisamente no les consta por la contradicción que hay muchas veces en los marcos jurídicos y porque faltan instrumentos que seguramente tengan que impulsarse y que nosotras desde luego vamos a exigir que se impulsen en materia de inspección, es decir, que haya un cuerpo de inspección comunitaria que realmente vele por el cumplimiento de las normativas ambientales, porque lo que estamos viendo es que lo que hay es un problema grave a este nivel de seguimiento, de control, de vigilancia ambiental y sobre todo que proteja a la gente y a los pueblos en Europa en términos generales. Yo lo dejo aquí y que hablen el resto de compañeros, que somos muchas. Sí, bueno, buenos días a todas y todos, especialmente a los comparecientes en la Comisión PETI y también a todos los medios que puedan estar siguiendo esta comparecencia. Bueno, muy brevemente para referirme a lo que acabo de comentar en la Comisión PETI, porque lo que nos han contado los comparecientes hoy en la Comisión pues realmente no es ninguna novedad para las instituciones europeas. En concreto, la petición del embalse de Oyola del País Vasco pues ya tiene su origen en el 2013, hace ya 2 legislaturas, ¿no? Estuvo en el comité PETI en marzo del 2016 y prácticamente pues, se le pidió a la Comisión Europea lo mismo que se le está pidiendo en estos momentos. Y esto, como decía Sira, pues es, no sé cómo calificarlo, pues sí por lo menos un tanto sorprendente y a nuestro entender, bueno, pues se debe prácticamente a, como hemos podido escuchar en boca de la representante de la Comisión, pues a la inhibición legal, a la inhibición jurídica, podríamos decir, de la Comisión Europea antes, entonces y ahora, ¿no? Y desde luego, bueno, esto es especialmente denunciable cuando estamos escuchando una y otra vez
discursos viniendo de la Comisión, que vienen de la Comisión insistiendo en los riesgos para la salud humana y la contaminación ambiental, y que estos temas son áreas prioritarias de trabajo en la Unión, ¿no? Por lo tanto, creo que mientras no encontremos una solución, hay que insistir, hay que seguir insistiendo a la Comisión para que adopte de manera urgente las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento íntegro de la normativa europea de protección del medio ambiente y la salud pública. Y como acabo de decir en la Comisión PETI, nuestro grupo Euskal Herria Bildu apoya, evidentemente, que se incremente la búsqueda de residuos de lindano en las zonas próximas a cauces y masas de agua, que se implementen medidas de precaución especiales en relación a las zonas más afectadas, y por último, pero muy importante, que la modificación de agua potable sea objeto de modificaciones la legislación de agua potable para igualar las exigencias de la calidad del agua potable a las establecidas en las normas de calidad ambiental para aguas superficiales. Esperamos que esta vez sí la Comisión Europea se implique con determinación y satisfaga las peticiones sobre la problemática del lindano, que a nuestro juicio son preocupantes, son muy importantes. Y en ese sentido, bueno, pues siempre contarán con el apoyo de nuestro grupo, de nuestra delegación aquí en el Parlamento Europeo, dentro del grupo de la izquierda europea GUE-NGL. Muchas gracias. Pasamos. Bueno, gracias. Tenemos algún problema con el tema de las grabaciones. De todas maneras, que no se preocupe nadie, que colgaremos una carpeta de recursos, lo intentaremos arreglar, pero estará todo grabado y con esa carpeta de recursos. En el transcurso de la rueda, pues intentaremos que podáis acceder a la grabación. Y sin más, os paso al compañero Carlos Alonso, que ha sido el peticionario, para que haga la valoración. Bueno, buenos días. Bueno, yo en primer lugar quiero hacer una valoración general muy positiva de esta comparecencia ante el Parlamento Europeo. Una pequeña decepción para empezar, pero también una importante esperanza. Una pequeña decepción porque solamente hemos dispuesto de 4 minutos, cuando en realidad teníamos previsto 10, porque exponíamos 2 peticiones, una de la plataforma Spitzua de Baracaldo y otra de Ecologistas en Acción. Pero bueno, en todo caso ha quedado constancia verbal y también escrita, porque consta en la documentación de nuestras denuncias y de nuestras peticiones. Quiero destacar 5 ideas, muy brevemente. El lindano es una sustancia tóxica y un contaminante peligroso y persistente, y así lo considera la Unión Europea. Y la contaminación por lindano es un problema europeo, que exige una actuación europea coordinada y conjunta. La contaminación por lindano es un legado histórico del pasado, pero está presente hoy en nuestro medio ambiente y, para nuestra desgracia, va a seguir en el futuro si no lo remediamos. Porque es un problema medioambiental, pero también un problema de salud pública. Es urgente, y esta es una de nuestras principales peticiones, que la Unión Europea tome medidas para equiparar los límites legales, los límites máximos de los pesticidas en el agua de consumo humano y las normas de calidad ambiental para estos contaminantes. Como sustancia prioritaria y contaminante peligroso y persistente, el lindano debe desaparecer ya de nuestro medio ambiente y debe desaparecer ya de nuestras vidas. Y una última idea, llevamos muchos años, demasiados años, décadas en nuestro caso, denunciando esta situación y la continuidad y persistencia de esta situación. Y es que los ecologistas, lo hemos dicho en el Parlamento y lo repetimos aquí, somos también en alguna medida como el lindano. Somos muy persistentes y vamos a seguir en ello. Decía también que ha habido una llama de esperanza en la medida en que se ha podido oír la voz de los afectados directos en el Parlamento. Pero además, todos los intervinientes a posteriori, incluida la presidenta de la Comisión de Peticiones
y la propia representante de la Comisión Europea han coincidido en destacar la gravedad del problema y la insuficiencia de las actuaciones que se están llevando a cabo. Se han tomado, sin embargo, en esta comisión, decisiones importantes que quiero destacar para finalizar. Dos entre ellas. Por una parte, las 5 peticiones que se exponían y se defendían se mantienen abiertas y con ello se mantiene el control del Parlamento sobre la actuación de la Comisión Europea y de los estados afectados en este tema. Y en segundo lugar, se van a pedir por parte del Parlamento explicaciones más amplias. Por una parte a Europa, a la Comisión, sobre esa paradoja de las aguas de consumo humano que hemos destacado, esa insuficiencia de los límites actuales para el control del HCH en las aguas de consumo humano, y se van a pedir al Estado español inversiones mayores, un mayor esfuerzo de control y también de medidas de remediación en las cuencas hidrográficas para acabar con la presencia del lindano. Yo destacaría estas dos ideas e insistiría en esta valoración positiva de la comparecencia y en esta continuidad del control del Parlamento Europeo. Gracias, Carlos. Bueno, ahora pasa Adolfo de Aragón y le das paso al siguiente. Buenos días. Un saludo a todos, a todas, a los medios de comunicación. Nosotros compartimos. La valoración que hacemos de la comparecencia tiene un sabor agridulce. Por una parte, hemos conseguido que se reconozca el problema, que tome conciencia de ello la Comisión de Peticiones y que empiece a hacer actuaciones, tales como dirigirse a los gobiernos, en nuestro caso al Gobierno español y a las administraciones de esta tierra, que ha tomado conciencia también de la problemática que hay y la antítesis que se produce entre la Directiva Marco del Agua y las directivas de consumo de agua potable, y que por lo tanto tomará cartas en ese asunto. Y nos queda la sensación de que una vez más la Comisión Europea, bueno, pues se pone un poquito de perfil, ¿no? Vuelve a reconocer el problema, cosa que evidentemente venimos trasladando desde hace ya muchos años, lo que es Izquierda Unida de Aragón ya desde el año 2014. Reconocen que tienen falta de algún tipo de conexión y de coordinación entre la normativa, pero lo que sí que creemos y pensamos es que tienen herramientas y que tienen herramientas para actuar ya. En ese sentido, respondo a una pregunta que me hacen desde Aragón Televisión, en el sentido de que la Unión Europea tiene herramientas clarísimas, podría incluir ya presupuestos y proyectos para abordar la descontaminación de las aguas y la descontaminación de los suelos, y que es cuestión de voluntad política, que desde luego esperamos y deseamos que la tuvieran para resolver este grave problema que afecta a nuestra tierra. Y luego hay otra pregunta, dice, ¿es el momento, es ahora, hay oportunidad de poder hacerlo? Bueno, nosotros pensamos que ya vamos tarde. Esta es una cuestión que se debería de haber abordado desde el año 2005, que la Unión Europea prohíbe el lindano en todo su territorio, y no puede ser que años y décadas después los ciudadanos y ciudadanas, las aguas, sigan sufriendo los graves problemas de salud y ambientales. Yo aquí lo dejo para que mi compañero de Sabiñánigo, Mariano, pueda incidir en el tema. Gracias y salud. Hola, buenos días. Lo mismo que mis precedentes, les doy gracias a todos, a los que han intervenido, porque creo que lo han hecho de una manera absolutamente adecuada y exponiendo la problemática como realmente es. Y bueno, después de 38 años luchando contra la contaminación por lindano, el hecho de que esté todavía a modo de petición en la Unión Europea, por una parte nos da esperanza porque no podemos abandonarla, pero por otra parte también pensamos que después de tantos años no es precisamente algo como para alegrarnos, ni mucho menos. Sobre todo si consideramos que tenemos en Sabiñánigo acumulados
más cantidad de contaminante de residuos de fabricación de lindano que en toda la Unión Europea, sumando toda la Unión Europea y con gran diferencia. Por ahora, desgraciadamente, lo único que se ha hecho después de muchos años de lucha y de muchas versiones, y lo único que se está practicando son labores de contención, que no es poco, evidentemente. Sobre los planes de estudios que ha dicho la representante de la Comisión Europea, pues realmente sí, son planes de estudio, son proyectos, pero lo que no sabemos son los efectos prácticos que ha tenido. Si los mismos que los están llevando a cabo no hablan sobre los efectos prácticos y en algunos de los estudios llevados dicen que son de difícil implementación, pues tampoco nos da demasiada esperanza a corto, a medio y casi que ni a largo plazo. Y después echamos de menos, sabiendo cómo afecta a la salud humana, echamos mucho de menos que no se haya hecho un estudio que está recomendado por expertos, que es la biomonitorización, para saber realmente los efectos de la población afectada. Si ha habido unos efectos graves, si los efectos que son leves o simplemente no hay efectos. Esto nos daría una tranquilidad total, o saber cómo tendríamos que actuar a todos los habitantes de la cuenca que estamos afectados por este problema. Y bueno, evidentemente no queremos perder la esperanza bajo ningún concepto y pensamos que todos unidos tenemos que seguir presionando para que de una vez por todas se acometan unas acciones realmente efectivas respecto de la contaminación por este terrible contaminante. Muchas gracias a todos. No, gracias. Pasamos la palabra a Pedro Porriño. Sí, gracias a todas y por el apoyo también de Sira y Fernando, ¿verdad? Bien, voy a ser breve porque quiero también dejar la palabra a Patricia, la plataforma. Por el lado positivo, bien, se mantiene abierta la petición, se escucha en Europa y por fin pues vamos a tener una administración que por lo menos se interese por el problema lindano en Porriño. Tuvimos muy poco tiempo para exponer un problema tan grande y que viene desde hace tanto tiempo. Tuvimos que apurar mucho la presentación, es una lástima, ya no teníamos mucho tiempo y ese tiempo por encima fue acortado. Bien, además positivo que estemos distintas organizaciones como Ecologista, Izquierda Unida, y que hayamos conseguido que se unificaran y hacer que este problema se traslade de esta manera, ¿no? Bien, yo creo que ejemplifica muy bien el problema en Galicia la intervención del señor Millán, que parece que crea un velo de olvido sobre antes de 2017, como si el problema lindano en Oporriño, en Galicia, surgiera, no se sabe de dónde, después de unas obras que se llevan a cabo en esa zona de Porriño conocido como Contrasto. Bien, el problema era conocido por la Xunta de Galicia desde las comisiones que se conformaron en el 2000 y, sin embargo, no hay ninguna actuación. Había estudios hechos, había planificación de qué tipo de actuaciones se iban a llevar a cabo, pero quedó todo ahí, ¿no? Y el 2017, porque vuelve a salir a la luz, porque son distintos tiempos y porque no se consigue callar a los vecinos y vecinas como se hacía antes. Sin embargo, se vuelve a instalar el velo SD, ya estamos actuando, la población está protegida. A mí no hay ni una sola medida en este momento de protección de cara a los vecinos de Porriño y también del ayuntamiento vecino de Mos. Ninguna actuación de protección. Hay en este momento, por ejemplo, una vecina que está viviendo fuera de su casa, viviendo en el centro de Porriño, porque no puede estar en el lugar donde se hicieron esas obras o Contrasto. No hay absolutamente ninguna actuación de protección. Estamos en el principio, en otras comunidades vemos el gran problema que hay, pues imaginaros en Galicia, donde no se ha hecho absolutamente nada y donde hay un parque donde debajo estamos sobre residuos de lindano y encima están jugando niños. Debajo de este parque está el río Louro, aguas contaminadas, acuíferos contaminadas, y se levanta cualquier finca, cualquier tierra, cualquier camino en Oporriño y aparece el ya conocido olor de
del lindano. Bien, nada más. Me gustaría dejar también la palabra a Patricia, CEO de la plataforma. Gracias. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, bueno, gracias a todos por estar aquí, a todas apoyándonos. Vamos a ver un poco en el sentido de lo que decía Pedro. Nosotros aquí tenemos un caso un poco peculiar. No tenemos tanta cantidad de residuos enterrados, se calcula unas 1000 toneladas, pero en nuestro caso el problema es que están muy esparcidos. Y en el foco en el que se supone que está la mayor cantidad, que era una parcela en la que se autorizaba durante la dictadura a la empresa que fabricaba estos productos a depositar allí los restos, ahí hay un polígono de viviendas donde viven más de 2000 personas, los colegios mencionados, una iglesia, un centro comercial, un centro de usos administrativos múltiples, una guardería, un centro de mayores, un centro de educación especial, es decir, toda una comunidad residencial y educativa que reside ahí, amén de los caminos y fincas particulares que tenemos sobre todo en el rural y en los que está esparcido el lindano. La valoración por nuestra parte es positiva en principio, que esto haya quedado abierto, pero va a depender ahora, digamos, de la tutorización y la tarea de vigilancia que pueda hacer la Comisión de Peticiones, el Parlamento Europeo y la tutela que se nos dé, esperemos, a nivel estatal. A nivel administración autonómica, ya nos da la medida del conocimiento del tema y su preocupación que el representante del Partido Popular, como decía Pedro, hable de este tema a partir de 2017, cuando viene de décadas atrás, y que hable de gas lindano. Eso ya nos da la medida de lo patético de esta gente. ¿Por qué la Xunta de Galicia no mantiene una postura proactiva? Pues muy claro, no mantiene una postura proactiva porque hay como siempre, un conflicto de competencias entre administraciones. Aquí, en nuestro caso, se une problemas de escaqueo de competencias por parte de nuestro concello, de nuestro ayuntamiento, que tenía que ser el primero en encabezar esta lucha y en liderarla. Y aparte, porque claramente es un problema de solución a muy largo plazo, es una carrera de fondo que no se adapta a ciclos electorales, que lamentablemente es a lo que se ciñe todas las políticas públicas, a ciclos electorales de cada 4 años, a veces menos, y que cualquier tipo de medida o planificación que lleven a cabo nunca va a obtener una rentabilidad en votos, una rentabilidad electoral. En nuestro caso, además, las situaciones de descontaminación, por ejemplo, en las zonas de los polígonos de viviendas de protección oficial, claramente, como problema de clase que va a afectar a la clase trabajadora que somos, va a ser un problema muy complejo, muy difícil comunicar medidas eficaces a la población, a las clases populares y bueno, pues esto es un pasar de todo. Como van a ser medidas impopulares, muchas de ellas, pues la dejadez es absoluta y sin pudor se le llama al Parque del Lindano, donde tenemos una celda de confinamiento de estas tierras contaminadas, de la parte que no se pudo extraer por su profundidad y se llama Parque del Lindano así, sin pudor, a la sazón inaugurado por don Manuel Fraga Iribarne en su día y sus sucesores, pues ya vemos con qué actitud continúan a día de hoy. Este problema volvió a estallar en el 2017 y bueno, no tuvieron más remedio que literalmente, al ser desenterrado, volver a tomar cartas en el asunto. Estamos esperando por unos estudios que se supone que estaban haciendo, que tenían que habernos dado los resultados este año, a principios de año y en primavera, pero los resultados los tienen y la Xunta de Galicia no informa ni al ayuntamiento ni a la plataforma de afectados. Y es un poco la situación en la que nos encontramos en estos momentos, de abandono total y absoluto. Muchas gracias a todos. Gracias. Cristóbal, brevemente, ¿tienes algo que añadir? Cristóbal. Sí, recalcar parte de lo que dijo Patricia y Pedro. Me gustaría saber si en vez de haber las casas baratas, como se llama típicamente, a las casas sindicales, a las casas de construcción o protección oficial, ¿no?
hubiera una organización de chalés de ricos, ¿cuánto tiempo hubiese tardado la Junta en descontaminar o las administraciones en obrar diligentemente en vez del desamparo que está sufriendo la población de Torneiros, de la zona del Lindano, ¿no? Lo que hicieron en Lindano, el parque de Lindano para los niños, los colegios, lo hicieron conscientemente, sabían lo que había ahí. No pueden decir ahora, no, es que... No, o sea, esto ya hace décadas, como recalcó Patricia, que esto se sabe y que la el vecindario se organizó y protestó, ¿no? Y hay gente, porque hay un drama humano detrás de esto, ¿no? Es unos pececitos y un arbolito. O sea, hay gente que está viviendo atrapada en las casas baratas del Lindano porque están con graves problemas de salud, están con unas viviendas que han comprado y que ahora no valen, o sea, no pueden ir a ningún lado porque no pueden vender su casa, porque su casa a lo mejor pagaron 100.000 y ahora no vale ni 20. Y aún así hay gente que lo compra por 20, porque hay gente que está aún peor que ellos, ¿no? Esa gente está atrapada en un drama humano, en un drama económico, y ante el total desamparo de las administraciones, ¿no? Y estamos ya hartos sí, estamos con ello. Cuando hay presión mediática y pública, sí, estamos con ello. Esperan que nos cansemos de protestar y a fuego lento nos tienen, ¿no? Pues esa gente a fuego lento está muriendo, ¿no? En el Lindano. Y esa es la realidad, ¿no? Que a veces hay que ver a las personas cómo se llaman y cuáles son sus problemas reales, ¿no? Y hay gente de esta forma que está pegado a ellos sabe perfectamente el sufrimiento que hay en esa zona y que nadie pone remedio. Nada más. Vale, gracias. Bueno, ahora a los medios que estáis enganchados, pedir palabra por el chat para hacer las preguntas y entráis en el orden que la hacéis. Por favor, dirigir la pregunta si queréis que sea una persona determinada de los intervinientes. Y si no, pues si son generales las contestaremos o procuraremos contestarlas desde esta mesa. Gracias. ¿No hay preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas, pasaremos en breve, bueno, perdón por los inconvenientes que ha podido haber con el tema de grabaciones. Está todo grabado, colgaremos una carpeta con recursos y se os pasará. Perdón. Sí, yo si no hay preguntas sí que quiero aprovechar para hacer un comentario. Parece que algunos se hubieran caído del guindo hace poco. Se habla de que no, es que el problema viene del 2017, incluso de principios de los años 2000. Yo quiero decir que desde Baracaldo llevamos los ecologistas denunciando el problema del lindano desde el año 85. Ya he dicho en la comparecencia que en el 1979 ya se prohibió el uso del lindano como pesticida agrícola. En el 79. Las fábricas en Sabiñánigo, en Oporriño, bueno, en Oporriño cerró antes, en Baracaldo siguieron funcionando, pero ya se sabía que era un peligro para la salud pública. En el año 87 se cierra, concretamente en Baracaldo y en Erandio, también por esa época, las dos fábricas que lo producían. Desde entonces, desde mediados de la década de los 80, estamos denunciando el problema. Desde entonces, las administraciones afectadas, incluidas las administraciones europeas, porque también en otros países europeos era un problema, conocen la peligrosidad de la situación, conocen la peligrosidad del lindano, conocen que los residuos de la fabricación del pesticida se almacenaban de forma clandestina a veces y de forma incontrolada en otras en el medio ambiente, contaminando el suelo y luego las aguas. Es decir,
venimos arrastrando un retraso no de años, sino de décadas en afrontar este problema. Ya va siendo hora, hoy hemos dado un pequeño paso más en el Parlamento Europeo para poner de manifiesto esto, pero sobre todo ya va siendo hora de tomar decisiones urgentes de descontaminación. Acabo. Algunas decisiones sí que se han tomado y algunas acciones. Se han limpiado algunos suelos, al menos en el País Vasco, y sobre todo cuando tenían interés especulativo, interés económico, interés inmobiliario. Pero queda todavía mucho por hacer y hay que hacerlo urgentemente. No vale decir estamos en ello, intentamos hacer cosas, sino insistir en que desde hace muchos años se conoce la peligrosidad y desde hace muchos años está afectando al medio ambiente y a la salud pública y sigue afectando. Bueno, esperamos haber sido concisos con toda esta novedad de la telemática y gracias por asistir y estamos a vuestra disposición. Anticipar un siguiente paso que daremos, que es hacia al 30 de noviembre estamos preparando desde la Confederación Ecológica de Nación un encuentro europeo que lo queríamos haber hecho si esto hubiese sido presencial en esta visita para reflejar un poco toda la problemática en otros países de la Unión. Gracias y nos veremos en el camino. Gracias. Gracias y hasta pronto a todos. Gracias. Bueno, saludos, gracias y seguimos. Inasequibles al desaliento. Exacto. Persistentes como el lindano. Igual, exactamente igual. Y ahí, calado.